la Comisión Permanente del Congreso aprobó una acusación constitucional contra Michael Urtecho al encontrarse indicios de la comisión del delito de concusión y también indicios de enriquecimiento ilícito, más allá del recorte de sueldo a sus trabajadores. Hay otros casos en el Congreso, esto era lo lógico, lo esperable, salvo que estuviéramos dispuestos ya a blindar lo que no tiene blindaje. La recomendación de la comisión es 10 años, no, 10 años de inhabilitación. De inhabilitación que parece poco, ¿no? Es decir, una persona con mucha lástima, lo digo, pero una persona que comete este tipo de delitos debería quedar impedida de ejercer la función pública a perpetuidad. Como los países sajones. Así, Inglaterra. Cuando se comete un delito de ese tipo... Inclusive afecta a la segunda generación. Bueno, son medievales. Ya eso es demasiado, ¿no? Porque ¿qué culpa tienen los pobres hijos de un... Inhibe, ¿no? Inhibe al funcionario que cometa algún tipo de... Pero mira, por una situación similar, el alcalde de Bogotá acaba de ser destituido, inhabilitado por 15 años con la sola decisión del procurador público. Tú puedes cuestionar el procedimiento, yo no estoy de acuerdo. Pero yo tampoco, no que un procurador pueda... Sí, o sea, no estoy de acuerdo con el tema y además con la doble instancia funciona en el mismo lugar. En fin, hay todo un tema ahí, pero voy al fondo, ¿no? Lo ha inhabilitado por 15 años y el hecho por el cual se ha generado esta inhabilitación es por un tema de administración de basura que dejó a Bogotá 3 días sin alguien que pudiera administrarla porque se trasladó de privados a públicos. O sea, no hubo en este hecho nada más que deficiente gestión. No hubo corrupción, no hubo beneficio propio. Por supuesto, ni apropiación ilícita, ni ninguna de las cosas que quedan puestas en evidencia. Pero es lo que allá se conoce como daño a la ciudad. Claro. Allá ese factor pesa muchísimo, ¿no? El daño que tú haces a la ciudad. Por ejemplo, un gran grupo de funcionarios ha terminado en la cárcel por demorarse en las obras. Acá tú puedes tener una obra pública meses y no pasa nada, ¿no? Todos presos. Allá si le haces tal daño a la ciudad, la pérdida de tiempo, que te vas preso por daño a la ciudad, ¿no? Ahora, en el caso de Urtecho, bueno, era anunciado esta situación que iba a ser condenado. Yo creo que cada cierto tiempo en el Congreso de la República pasan situaciones similares. No es un caso excepcional el del congresista Urtecho. No, está pendiente un caso del congresista Llovera, ¿no? Así es. Pero te digo, en parlamentos, en congresos anteriores también ha sucedido la misma figura. Entonces esto debe llevar a un debate mayor, que es cómo funciona una bancada y cómo funcionan los empleados parlamentarios. Yo creo que eso es importantísimo. Y en ese sentido yo he tenido oportunidad de conversar con altos dirigentes del PPC. Hay acuerdo en eso. En Perú Posible todavía no se ha dado el debate. Pero si una bancada tiene un criterio homogéneo respecto a las políticas públicas que quiere plantear o a los proyectos de ley que quiere presentar en el Pleno, pues debe tener un pool de asesores y no la sensualidad de tener mi asesor, mi chofer, mi secretaria, etc., como son los parlamentos modernos. Me alegra mucho lo que dices, Juan, porque yo no lo había conversado con Marisol, pero es algo que yo sostuve desde el primer día. Era además una recomendación de Lourdes Flores desde el primer día en el Congreso, es decir, los asesores deben ser para la bancada, no para el congresista. El congresista quizá, y digo en condicional quizá, la secretaria, ¿no es cierto?, para facilitar el trabajo administrativo. Los congresistas españoles, incluidos los senadores, no tienen ni secretaria. Pero son todas secretarias de la bancada. Entonces tú tienes ahí secretarias del máximo los países nivel vecinos, de nada más. Chile es igual, Colombia igual. O sea, la sensualidad de tener el equipo propio contribuye al transfugismo, a la individualización, a que cada parlamentario sea una agenda y le quita competitividad a los partidos políticos. Mira, asesores para las bancadas y para las comisiones. Yo lo digo con mucha pena. Y para cada congresista. No con mucha pena porque no, te digo lo que hay hoy. Lo que hay hoy, claro. En la propia bancada de Perú Posible hay 6 proyectos de ley respecto a una sola figura. Al mismo tema. No, para el mismo tema. Entonces, porque cada congresista quiere hacer su chapita. Entonces, nos debe llevar a ese debate para evitar o minimizar por lo menos eventos como este, ¿no? El gran debate de cómo una bancada se configura con un equipo y estar evitando que al tener yo mis empleados, mis asesores, mira, llegas a la vicepresidencia del Congreso, tienes 10 asesores. Pues ese es inédito. ¿Ustedes lo han discutido al interior de la bancada? Sí, yo te lo quería comentar porque este tema el congresista Urtecho, independientemente de que, claro, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero merece la sanción que se le va a imponer sin duda, nos revela una problemática administrativa que vale la pena enfrentar.
¿no? Una de ellas es este tema de los asesores. Nosotros en la bancada, en esta nueva etapa de la bancada, que nos ha dinamizado y ha generado una serie de sinergias interesantes, tenemos, por ejemplo, un trabajo conjunto en temas de prensa. Y todos sabemos qué cosa está haciendo cada quien, cuáles son las preferencias en términos de fiscalización o representación o aporte legislativo. Y entonces estamos trabajando, los equipos se están conociendo, se están integrando, cosa que no había pasado en los 2 años previos. Hemos tenido ya hasta 2 sesiones de los equipos de cada uno de los congresistas, de manera que, por ejemplo, si hay esfuerzos en un sentido, mi tema, que es un tema indígena o tema de desaparecidos o tema de trata de personas, los aportes de los otros congresistas también, digamos, inciden en el trabajo, ¿no? Yo creo que eso ha servido, creo que es interesante. Ya ha comentado Juan uno de los problemas, que es el tema de 4 proyectos sobre el mismo tema. Por ejemplo, con distintos matices. Se dio en el tema de la consulta previa, ¿no? El grupo mayoritario presentó 3 proyectos, lo que es una barbaridad, sobre lo mismo. Ya que mencionas el tema de trata de personas, déjame hacer un pequeño comercial, porque esta mañana Capital Humano y Social, que es una ONG CHS, dedicada al tema, ha presentado un libro extraordinario que se llama Más allá del rescate de las víctimas. Porque claro, hay muchos casos donde se rescatan las víctimas por parte del Estado o de algunos privados como CHS, pero luego no hay el tratamiento adecuado para quien fue víctima de un secuestro, de una explotación sexual o laboral. Perdonen no solamente eso, paréntesis, yo te continúo porque me parece que CHS es uno de los esfuerzos que hay que reconocer y defender y además celebrar. No solamente eso, en Madre de Dios, por ejemplo, que es el lugar que hoy, por la minería ilegal, tiene un número de trata alarmante, un número de mujeres y de niñas sometidas a trata, no hay un solo lugar de acogida, por lo cual es una barbaridad. Entonces, ¿qué cosas haces con una niña que logras rescatar de la pampa, por ejemplo? Claro. No tienes nada que hacer. Entonces, CHS tiene, por ejemplo, en Iquitos, un servicio que yo pude visitar muy interesante desde acá. De asesoría legal y psicológica. A tu felicitación. Claro. Sí, además trabaja con los chicos que tienen una radio local. Entonces, hay un esfuerzo interesante. Y es una pena, regresamos a Urtecho para no salir de la nota, que los congresistas no seamos conscientes que podemos jugar un rol desde el Congreso en promover ese tipo de esfuerzos. Sobre todo porque esa propuesta que ustedes han discutido y que Juan mencionaba requiere simplemente una modificación del reglamento del Congreso, ni la Constitución, ni la ley, es decir, una decisión de los propios parlamentarios. En nuestro caso ha sido una decisión. En nuestro caso ha sido una decisión. Hemos asignado personas para que sean el caso de López Meneses. Cada uno de nosotros ha puesto una persona que pueda de alguna manera acompañarlo. Al no ser parte, tenemos una obligación frente a la ciudadanía de fiscalizar el esfuerzo. Y así hemos conseguido, por ejemplo, que en la norma que a nosotros nos parece la más importante de seguros, que fue una propuesta que plantea Javier Bedoya, aprueba Alberto Bengolea como presidente de la comisión y la apruebo yo en el Pleno, sea, digamos, la bandera de lo que hemos hecho nosotros, y vamos a hacer mesas para escuchar a la gente, a ver si funciona o no funciona y mejorar. Entonces yo creo que, si bien es cierto, puede pasar por la modificación, también pasa por la conciencia de los miembros de una bancada de ser conscientes que son un equipo y que las individualidades dañan a la institución. Fortalecería a los partidos. Y ahora, los ciudadanos tienen que entender que más importante que pedirle pergaminos académicos a un congresista, porque un político como Lula tiene 5º de primaria, ¿no? Pero es un político extraordinario, es pedirle pergaminos al equipo de asesores. Claro. Entonces, las espaldas asesoras, los advisors, en cualquier parlamento del mundo son de primer nivel, porque se convierte en asesor cuando sabe más que tú. Claro. De lo contrario, ¿cómo va a ser un asesor un personaje que no sabe absolutamente nada, ¿no? Siendo la decisión final la del congresista. Por supuesto. Pero en todo caso, la exigencia debe ir por allí, hacia el equipo de asesores y tratar de darle competitividad a los partidos. Ojalá efectivamente que esta situación de Urtecho, la de Llovera y las muchísimas que hemos conocido pueda llevar finalmente discusiones mayores. Sí, además invitar a la denuncia, Guido. O sea, si hay en este momento personas que cuyos salarios son recortados, que lo denuncien, porque en eso vamos a ser implacables, ¿no?